Tehatzi o Cómo amaneció su sol. Es muy interesante reconocer las formas de expresión de estas lenguas antiguas. En este caso estamos hablando en otomí, que si ustedes revisan la historia es una lengua que fue de las primeras que se desarrollaron y que se extendieron en esta parte del centro del continente, bueno, de la parte norte del continente americano, en el centro de lo que puede llamarse el Anáhuac, ahora México. Y hablar de Anáhuac ya en la influencia posterior mexica o náhuatl, pues podemos ubicar esta singularidad desde Acascan, allá Alaska, hasta Nicanáhuac, porque muchas de estas lenguas del norte comparten este origen nahuatlaco que mal se le llama ahora yuto azteca, porque recordemos los aztecas, pues hay mucho que abrevar acerca de una civilización muy posterior y que ellos mismos pues no querían llamarse aztecas, no querían identificarse con un lugar que habían dejado siglos atrás. Ellos iban a establecer una nueva civilización, una nueva cultura, nueva cosmogonía que se llega a conocer como Mexicayotl y que de alguna forma enaltece esta condición de la guerra del guerrero que va a conquistar a los pueblos aledaños. Pero antes existía la Toltecayotl. De aquí las lenguas otopames, otomís, que no contemplaban esta guerra hacia lo externo, hacia un enemigo que estuviera afuera, sino a todas estas cuestiones que al individuo finalmente lo debilitan, lo mantienen al margen, lo mantienen en un estado de malestar y las cuales convendría superarse para avanzar, para curarse, para ser mejores y encontrar un estado de equilibrio mejor. Esa es la diferencia entre la Mexicayotl y la Toltecayotl. Conviene ahora ser muy objetivos y muy precisos en cuanto al valor de estos recursos de conocimiento, y más cuando se relacionen con técnicas ancestrales que todavía persisten. En este caso, Ticta, también de origen otomí, que significa el corazón de la tierra. Y este es el primer nombre que vamos a encontrar a esta como referencia a esta casa de evaporación, que al paso del tiempo también pues vemos que adquiere y que ha tenido distintas resonancias en otras culturas. En el norte los lakotas lo conocen como Inipi, más al sur los purépechas lo conocen como Buriguecua. Si vamos todavía más al sur, los mayas lo conocen como Chuj o Chuj. Y si permanecemos aquí en el centro de la Anáhuac, en el norte del continente, los antiguos de aquí le van a conocer como Temazcal o Temazcali. Tanto la cultura náhuatl, mexica, como la cultura chichimeca, que también hablaban la misma lengua. En este sentido, también conviene ver que en esta diferencia podemos encontrar formas distintas de llevarlo a cabo. Recordemos, por un lado, las interpretaciones pueden cambiar y puede hasta en forma física variar. Normalmente los lakotas, el inipi, se emplea con varas y se coloca como este que tengo aquí atrás, lonas encima, porque eran pueblos nómadas. Y luego acá se empezó a usar mucho establecerle en formas de construcción y aún hasta muy vistosas, muy relucientes, que nos entraría la duda muchas de estas veces, pues más que enaltecer una cultura, pues lo que están enalteciendo es a veces otra vez ese ego de ese temazcal en particular que quiere ser el más vistoso, el más lustroso y que está construido con materiales a veces muy caros. Y siendo congruentes, pues el proceso de evaporación sería el mismo. El único compromiso que cambia es aquel de quien lo hace y de quien participa sobre todo. Recordemos que aquí pues sí hay cambios significativos. Y tendríamos que reconocer también que hay formas muy rigurosas, a veces muy provistas, en que lo quiere llevar a cabo. Y cambia, y hay conflicto a veces entre las maneras muy rigurosas que lo llevan a cabo los lakotas en el Inipi, o las maneras muy rigurosas, a veces de inspiración muy marcial o muy militar, en que lo llevan a cabo también los pueblos mexicas. Recordemos que esa era una cultura muy militarizada, muy del guerrero que luchaba hacia afuera, y los cantos a veces son muy bélicos.
y también las maneras en que lo llevan los chichimecas, algunas tendencias mexicas, no se diga el otomí, que a veces suele ser interpretaciones más familiares, sin mucho elemento, vamos a llamarle ceremonial de por medio o terapéutico, que esto conviene también tener presente. Así, entre las distintas maneras, el objetivo básico principal sería regresar al vientre materno. Es un símil, es una copia de lo que es la pancita de las madres, o también la bóveda celeste, que se le puede reconocer esta cúpula, que si vemos hacia la parte de arriba, observamos que ahí se encuentra un símil a como si estuviéramos adentro de la placenta todavía de la madre tierra. Por eso la mayoría de los temazcales tienen estas formas cupulares. Y la orientación de la mayoría se encuentra hacia el Tlahuiztlampa, por donde sale la luz, que se reconoce con el efecto del fuego que va a inseminar finalmente a la tierra. Va a ser un proceso ahí de contacto que nos va a permitir a nosotros unir el fuego con el agua a través de un evento que se conoce como el Atlachinole, o el proceso de evaporación. El complemento entre iguales, que ahí ya cobra presencia a través de ese sonido singular que sucede cuando a las piedras rucientes, que ya se dejaron calentar por algún tiempo sobre el fuego, una vez adentro se les va a vertir estas infusiones y empezará el sonido aquel de que no hace más que empezar a actuar, empezar a abrir ya nuestra percepción para interiorizar un sonido que tiene cientos de miles de millones de años sobre la Tierra, desde que existe el agua y desde que existen estos efectos de erupciones y del calor inmenso que antes no era por cosa normal dada en este proceso de desarrollo o avance geológico del planeta. En este sentido, desde ahí ya empieza a funcionar nuestra medicina. Y claro, estas infusiones pues llevan cierta intención para atender ahí los problemas que pueda tener primero nuestro organismo físico, en un sistema nervioso, en un sistema circulatorio, en un sistema digestivo, en un sistema muscular, óseo o aún endocrino y la piel. Vamos, atiende estas infusiones que puede ser para atender el sistema nervioso, como el romero, como la manzanilla, o los otros sistemas, el sistema circulatorio o el corazón, como la canela. El toronjil también atiende el sistema digestivo, y así otras plantas, como puede ser la jarilla, como puede ser lavanda, como puede ser el pirul, como pueden ser otras más, muchas que se usan dependiendo la intención de quien lo está llevando a cabo, y con infusiones que se tuvieron que haber preparado antes en agua y se irán vertiendo en estas 4 sucesiones de ingreso que van a tener nuestras abuelas piedras, se les suele llamar así a las piedras de Tezontle, que se activan una vez que hayan tenido esta fuerza calorífica y se ingresan al ombligo que se encuentra en el centro de nuestro temazcal, para una vez allá adentro y una vez que hayan ingresado los participantes, agradeciendo sobre todo a esta fuerza, a esta doble energía de generadora de vida que se llega a conocer como Ometeotl, nuestra disposición, nuestro interés y nuestro compromiso en dejar allá todo lo que finalmente ya no necesitemos para enaltecer nuestra salud, para mantener nuestro estado de equilibrio en cuanto a nuestra cualidad anímica, en nuestra cualidad emocional y aún en nuestra cualidad mental. Son nuestras 4 dimensiones que tendríamos que considerar, y sobre todo ajena a esta tendencia luego muy occidentalizante de ubicar como verdades solo acontecimientos que se piensan, o solo en estas formas cognitivas, racionalistas al extremo, que ahora lamentablemente hemos visto que prevalecen en esta cosa que se suele llamar como el universo cartesiano. Pero la vida es más amplia que eso, y para eso sirven todas estas técnicas de sudoración, de meditación y de cambio, de transformación, que con gran fortuna podemos observar cómo, les decía, del fuego proviene, o el Tlahuiztlampa, por donde sale la luz, por donde sale
el sol o el oriente. La mayoría de los temazcales se encuentran hacia a este lugar cardinal orientado, y de ahí se movería en espiral hacia el sur o el Huitzlampa, el lugar de las espinas donde habita el colibrí, que tiene que ver con los procesos de pensamiento, para de ahí trasladarse hacia el Cihuatlampa, o el lugar de las mujeres, que habla pues de esta forma emotiva sensorial que tendríamos que ubicar porque queremos finalmente sentirnos con satisfacción, con alegría, con disposición, con ánimo, y no en la depresión, en la angustia, en la desesperación que a veces nos da soportar todas estas rutinas cotidianas que nos hacen a veces salirnos absolutamente de nuestro tonal, de nuestra forma energética que es robusta, que se encuentra dispuesta a seguir antes a nuestra fuerza de voluntad que la fuerza de voluntad de un ajeno. Y finalmente cerraríamos con el Mictlampa, o pues se ubica en el norte, que es la tierra y que se relaciona con nuestro cuerpo físico. Recordemos, sin salud física, sin un estado de confort físico, biológico, pues todo lo demás puede trastornarse. Si no estamos bien de salud, pues a lo mejor nuestros procesos anímicos que nos llevan a ser, a actuar, pues estarían limitados. Nuestros procesos de reflexión también estarían limitados, como estarían a su vez nuestros procesos emocionales también limitados. Por eso, como vemos, esta es una técnica de curación que tiene que ver más con una terapia que con un rito o con una ceremonia nada más por ahí realizada. Y ante lo cual tendríamos también que ser rigurosos en nuestra participación para lograr un evento de contrición profunda que nos haga cambiar y salir de este estado de malestar. Y mucho del problema es ese, que lamentablemente en la sociedad que vivimos, o sobre todo en ese control que tiene el ego sobre muchas de nuestras personalidades, pues a veces entramos a la medicina o a veces participamos en todas estas formas de expresión muy propias de nuestra cultura para encontrar desarrollo y para encontrar un estado de bienestar mayor, como podrían ser las danzas, como podrían ser las caminatas esas extenuantes de peregrinar hacia alguno de estos lugares, más allá de otras como podrían ser los cantos, las posturas, cualquier técnica de curación, de sanación que queramos nosotros implementar, pues debería de servir para nivelarnos y no para reiterar otra vez estas formas de sumisión o estas formas ajenas, naturales a nuestra cualidad, que nos hace vernos como iguales. Deberían de servir para disolver el ego, pero lamentablemente muchas de esas se usan no como un medio que nos permitiría lograr otros fines consecutivos a un futuro, no, sino como un fin en sí, y lamentablemente observamos como muchas personalidades pues lo usan para enaltecer el ego. Y esa es la trampa, no solo del temazcal, sino de la mayoría de sistemas de conocimiento, que recordemos son solo partes de cosmogonías muy completas y complejas. En este caso hablábamos de la Toltecayotl. Contrario a la Mexicayotl, aquí se trataría de emplear el Atlachinoli o este proceso de sudoración entre el agua y el fuego como complementos para que también nosotros lo podamos emplear y salir del temazcal y ser mejores personas en nuestra vida cotidiana. No dejar cabos sueltos. Dirían los antiguos, no dejar agujeros por ahí donde se salga nuestro tonal o nuestra personalidad en estos procesos sucesivos de crecimiento. La sociedad occidental a veces se empecina a ubicar como uno este fin en la mente. Ya puede ser, pues tú lograste tu misión en la vida si tienes un título profesional, si adquiriste una profesión, si eres especialista en un oficio, o si tienes mucho éxito económico, mucho dinero, y ya te regodeas en un orden materialista. Pero a lo mejor y no, a lo mejor y finalmente esos son solo atavismos que nos distraen para lograr un desarrollo más pleno de nuestra personalidad total, y que se ubica sobre todo en nuestra capacidad de desarrollo espiritual.
Recordemos, no me crean aquí nada de lo que se dice, en ese sentido pues son solo palabras. Bastaría acercarnos a un acontecimiento de estos, platicar un poco con la gente que lo lleva, porque luego también ese es el problema. Existe esa visión rentable o muy materialista de verlo casi nada más como un acontecimiento que se cobra y que se vende en un evento de folclore cuya duración a veces es menor. Y aquí se sugeriría involucrar una intención mayor que finalmente nos permita limpiarnos, nos permita crecer, nos permita encontrarnos con aquellas partes más profundas que a veces no es muy fácil reconocerlo en esta oportunidad de ver nuestras densidades. Por lo mismo se sugiere, siendo una terapia de grupo, de quienes participan mínimo se hayan conocido y hayan interactuado entre sí para que exista confianza, no solo para entrar con ropas holgadas como puede ser un pareo o un traje de baño hacia un espacio cerrado y compartir el sudor con otras personas, sino y sobre todo también la palabra. Se trataría de desahogarnos, de mencionar ahí lo que es un malestar que finalmente no está bien con nuestra vida, o aquellas penas por la partida, puede ser de un ser querido, o para pedir acerca de tratar de incidir en la curación de alguna enfermedad de una persona que estimamos. El temazcal, como ustedes ven, pues implica un compromiso no necesariamente solemne, pero sí serio en cuanto a tratar de lograr la consecución de este proceso de curación y de sanación que ocurre allá adentro. Si mira nuestra lengua, como es adentro, es afuera. Por eso conviene verlo que aquí estamos reiterando una condición que ya existe en nuestra naturaleza, solo la estamos llevando a niveles de expresión mayor para poder curarnos y para poder sanarnos. Por eso conviene preguntar. No tendría un costo en cuanto a que pues no existe en términos materiales o económicos algo que pueda realmente pagar una trascendencia de una medicina o cualquier cuestión que tenga que ver así con nuestro desarrollo físico, mental, emocional y sobre todo espiritual. Pero claro que existiría un costo sobre todo en el servicio que se está brindando y que este no tendría que ser forzosamente tarifario porque pues como es una terapia grupal dependería de las personas que ingresen y sobre todo de aquellos servicios que pueden ser complementarios al mismo, como puede ser el uso de los espacios para pernoctar o así la comida que se pida para finalmente al salir compartirla. Recordemos, para entrar pues tiene que estar el organismo tratando de que se haya alejado un poco de estas circunstancias a veces que le hacen pues lamentablemente desgastar mucha energía en estos procesos digestivos. Por lo tanto, pues siempre se sugiere, y no nada más antes de entrar, mínimo 3 días de un ayuno ligero, evitando este consumo de alimentos muy procesados. Todas aquellas cosas empaquetadas que son dañinas, tratar de evitarlas. Y a lo mismo, pues aquel exceso de azúcares, de carbohidratos, de grasas a veces muy saturadas, los cárnicos muy pellejudos, el chicharrón, toda la fritanga, todo eso tratar de evitar antes de entrar y también ser muy conscientes que eso lo asimila nuestro organismo más allá del uso del temazcal y que convendría también tener conciencia y cuidado de hacerlo tan frecuente en nuestra vida cotidiana. En fin, como ustedes ven, pues es una medicina muy amplia, muy compleja y que nos sirve y que deberíamos de territorializarla en estos ámbitos de conciliación y menos de conflicto porque, híjole, lamentablemente pues sí se ha usado mucho esta técnica como herramienta para enaltecimiento del ego, como sucede con muchas de las danzas, con muchas de las personas que corren o que participan, pues no han tenido antes rudimentos elementales de formación en sus primeros amarres, en sus primeros tlalpilis, vamos, de crecimiento, y demeritan un poco el valor del mismo. Enaltecen su ego, someten al rigor tremendo a las personas que participan y muchas veces no funciona y muchísima gente ya no quiere regresar a un temazcal después de esa experiencia donde pues no aguantó ni 10 minutos la evaporación y se salió corriendo.
Por eso es muy importante darle tiempo, al Tloquen-Agua, que lo que se encuentra aquí cerca y junto, que es esta forma de interpretar una energía que pudiera ser quizá la más metafísica en cuanto a una mención que se tiene proveniente de estas culturas en este espacio inmediato que irá creciendo, reconociendo el Ilpanamawani, aquello por lo cual se vive, y sobre todo en esta gran energía doble integradora de vida que se conoce como Ometeot. Les decía, y es Ometeot, no necesariamente puede ser otra de las formas preferidas de quien participa, aún mencionar estos recursos del espíritu, pues en algún momento válido, como pueden ser los dioses o la figura de Jesús el Nazareno, o también de alguna virgen, algo que finalmente la persona que participa ubique como sagrado o como sacro. Esa es una circunstancia que conviene tomar en cuenta. El temazcal no estaría peleado con nadie ni en contra de nadie. Simple y sencillamente, pues son formas particulares de ingresar a un estado de conciencia que intenta ser mejor, que intenta superar un estado de malestar. En ese sentido, pues también conviene abrirse a lo que sucede allá adentro, intentar verbalizar estos, vamos a llamarle cantos, o a veces también mantras, tienen forma de mantras esos en espiral, que también van a actuar en nuestro proceso de curación. Y lo mismo, pues absorber estas sustancias primero para oler, después para interiorizar en la evaporación ya del atlachinol y las infusiones que se vaporizan, y así cuidar la palabrita que se dice ahí adentro, las acciones y el respeto que deberían de acarrearnos nuestros semejantes. Recordemos, cada uno tiene una particularidad y hacia ella nos deberíamos nosotros ubicar al participar aquí adentro. Si hay alguno que le falla y todo, no tendremos que obligar a nadie a hacer nada. Solitos ellos, más allá de una insistencia elemental que pudiera ser para tratar de sobreponerse a un estado de malestar que en un primer momento puede aparecer, pues si hay una insistencia extrema, pues puede malograrse el acontecimiento. Ya han sucedido cosas pues no muy agradables en un temazcal y que lamentablemente no han servido para curarnos, para liberarnos, sino al contrario, para enfermarnos o para someternos. Por eso tenemos que tener también conocimiento de lo que es e intentar entrar para lograr eso que se dice un evento de contrición plena. Salir del mismo y ser otros. Ver nuestra vida con ánimo. Sí hay mucha pena y todo y conviene sacarla, conviene a veces llorarla, pero también no podemos quedarnos allá. Conviene recuperar ese valor para ir a enfrentarnos con nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. En este sentido, pues no quedaría más que agradecer su atención. En náhuatl se dice Tlazohcamati, y en nuestra lengua antigua otomí se dice Hatzitopu o hasta luego.